Muy buenos días, amados hermanos y amigos. En esta mañana tengo el privilegio de compartir las Escrituras, la palabra del Señor con todos ustedes. Es un gozo el poder adorar juntos al Señor en el día de hoy y exponernos a su palabra, como acabamos de cantar ahora, al exponernos a su palabra. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, por favor, al Evangelio según Juan, capítulo 17. Si pueden abrir o prender sus Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 17. En el versículo 17 al 19, en los versículos 17 al 19. Ahí tenemos el texto de las Escrituras que estaremos compartiendo en la mañana de hoy. En el día de hoy, como mencionó el pastor Carlos ahorita de manera indirecta, nosotros estaremos comenzando una miniserie que tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras en la consejería bíblica para el cuidado del alma, para el cuidado de nuestras almas. Y en eso nos queremos enfocar por lo menos en cuatro domingos. Y vamos a comenzar en el día de hoy, de alguna manera poniendo las bases de lo que nosotros vamos a escuchar durante los domingos siguientes, si el Señor lo permite. Quiero pedirles que leamos, si me pueden acompañar con la vista, yo voy a leer en voz alta los 3 versículos que vamos a compartir hoy, de Juan capítulo 17, verso 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te hemos adorado de diferentes maneras en esta mañana, en lo que va de nuestro servicio de adoración a ti. ¡Qué gozo! El que tu iglesia se reúne en el día de hoy, no solamente en este lugar, en diferentes lugares de República Dominicana y del resto del mundo. Te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Y queremos pedirte que ahora tú recibas la exposición de tu palabra como adoración, Señor, y que nosotros podamos rendir nuestros corazones a tu palabra. Necesito de ti para exponerla con poder, con el poder de tu Espíritu que la inspiró y con la libertad de tu mismo Espíritu. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchos conocemos el mito del caballo de Troya. ¿Cuántos conocen ese mito, del caballo de Troya? Muy bien. Por obras literarias como la Odisea o la Eneida, tras 10 años de asedio militar, y este es el trasfondo del caballo de Troya, tras 10 años de asedio militar infructuoso, los griegos dejaron un enorme caballo de madera simulando una ofrenda de paz hacia los troyanos. Los troyanos, creyendo ellos que habían ganado la batalla, rompieron sus propias defensas para meterlo en la ciudad, permitiendo que por la noche los soldados ocultos dentro del caballo salieran a abrirle las puertas al enemigo. Y la ciudad, que hasta ese momento había sido inconquistable, cayó. En la consejería bíblica actual, el caballo de Troya moderno es la instrucción o la introducción de filosofías humanistas, de psicología secular o corrientes culturales
presentadas como herramientas de apoyo para lidiar con el dolor humano, con los asuntos del alma. El problema surge cuando la iglesia empieza a creer que la Biblia es suficiente para la teología, pero insuficiente para los problemas del alma como la depresión, la ansiedad o los conflictos matrimoniales, por ejemplo. Al asumir erróneamente que la Escritura necesita ayuda externa para sanar el corazón, abrimos las puertas ¿a qué cosa? A sistemas de pensamiento que no temen a Dios. Al abandonar la suficiencia de las Escrituras, se introducen ideas humanistas falsas. La psicología secular suele enseñar que el hombre es básicamente bueno y que su problema, el problema del hombre es la baja autoestima y que la solución es el amor propio. Amarte a ti mismo, en primer lugar. Estas premisas contradicen directamente la verdad bíblica del pecado, de la necesidad de arrepentimiento y la obra de la gracia de Dios en Cristo, afectando profundamente la fe de los creyentes desde su mismo interior. Al igual que lo ocurrido a Troya, el principal peligro para la iglesia hoy no es el ataque ateo o incluso la persecución externa que golpea nuestras murallas. Es la sutil invitación a meter en la enseñanza de la vida de la iglesia filosofías humanas, creyendo que la palabra de Dios, repetimos, que la palabra de Dios no es suficiente para sanar, restaurar y aconsejar el corazón del hombre. El texto de las Escrituras que veremos hoy es el registro de Juan, de una oración hecha por Jesús poco antes de que Jesús fuera a Jerusalén a ser entregado a muerte en la cruz. Y es la muy conocida oración sumo sacerdotal de Jesús intercediendo por sus discípulos. Dice Warren Wiersbe: esta es la oración más importante jamás elevada en la tierra y la más importante registrada en toda la Biblia. Juan 17 es ciertísimamente el lugar santísimo de los relatos de los evangelios. Qué privilegio, sigue diciendo Warren Wiersbe, qué privilegio se nos concede el de oír mientras Dios el Hijo conversa con su Padre cuando está a punto de dar su vida como rescate a los pecadores o por los pecadores. Es muy notable el énfasis a la santidad en este pasaje que nosotros vamos a ver hoy, lo cual nos conecta de una manera directa al atributo de la santidad de Dios. Este atributo nos describe que Dios es santo, que aunque Dios es inmanente y es un Dios cercano a sus criaturas, Él es de otra naturaleza. Él es totalmente de otra naturaleza. Y está también apartado y diferente a su creación, pero capaz también de santificar a otras cosas y personas. Y es donde entramos nosotros como pecadores redimidos. Dios se complace en santificarnos a nosotros. Es por eso que a la luz de este texto veremos que las Escrituras, quisiera que nos fuéramos con esta idea en la mente. Las Escrituras son suficientes para la salud de nuestras almas mientras nos santifican. Repito, las Escrituras son suficientes para la salud de nuestras almas mientras nos santifican. Y es por eso que hemos titulado este sermón Santificados en la suficiente palabra de verdad. Santificados en la suficiente palabra de verdad. Y este pasaje nos ofrece algunos imperativos que nos apuntan a la necesidad de depender única y exclusivamente de las Escrituras, pues ellas son suficientes para nuestra santificación,
para ese trabajo, esa obra de santificación que Dios está llevando a cabo y quiere llevar a cabo sobre su pueblo. Pero vamos a ver este primer imperativo que veremos hoy. En primer lugar, mi hermano y mi hermana, abraza el medio suficiente por el que eres santificado y enviado para influir a otros. Abraza el medio suficiente por el que tú eres santificado y enviado para influir a otros. Nota conmigo lo que dice el verso 17, otra vez. Atiende a las palabras de Jesús en su oración al Padre. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Como yo mencioné hace un momento, Jesús estaba a punto de entregar su vida en Jerusalén. ¿Y qué estaba en la mente de Jesús? ¿Qué era lo que estaba en la mente hasta el momento, en la mente suya hasta el momento de él ser entregado? Sus discípulos estaban en su mente. Eran sus discípulos. Y es por eso que él intercede por ellos ante su Padre Celestial en una oración sumo sacerdotal, como ya mencioné hace un momento. Y recordamos cuál es la labor, qué hace un sumo sacerdote, cuál es el trabajo de un sumo sacerdote. Básicamente hace dos cosas por el pueblo. Primero, intercede por el pueblo. Y segundo, hacer sacrificios a favor del pueblo. Conocemos eso por las labores del Antiguo Testamento en el lugar, en el tabernáculo y también en el templo. Así que de las 4 cosas que Jesús oró al Padre en esta oración, desde el versículo 1, tú puedes ver esta oración del capítulo 17 de Juan hasta el final. Tú puedes ver todo el contexto de esta oración. Ahí podemos ver esas 4 cosas que Jesús ora por sus discípulos, pero esa cuarta cosa que Jesús ora por sus discípulos, esa cuarta petición es que ellos fueran santificados. Mira cómo dice, santifícalos en la verdad. Él está orando al Padre, santifícalos en la verdad. Este verbo santifícalos tiene que ver con hacer santo a algo o a alguien para un plan y para un propósito en particular, lo cual en este caso sería que los discípulos fueran apartados del pecado y del mundo, apartados y que fueran apartados para el Señor y se mantuvieran así para llevar a cabo los propósitos de dar a conocer, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Y es bueno recordar que la santificación de una persona tiene varias etapas. La primera etapa de la santificación es lo que se conoce como la santificación posicional, que es cuando una persona crea el evangelio, escucha el evangelio, crea el evangelio y ahora como creyente es apartado del pecado y del mundo para Dios y librado también de la condenación segura en el infierno. Tú recuerdas lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Solamente voy a leer una parte del versículo 4. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, porque Dios nos escogió en Cristo para que fuéramos santos, ¿notan ahí? Y sin manchas delante de Él. Él nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En segundo lugar, tenemos lo que se conoce como la santificación progresiva, en la que con la ayuda del Espíritu Santo el creyente se esfuerza en la gracia de Dios para apartarse cada vez más del pecado y de la influencia del mundo, para llegar a ser todo lo que Dios planeó que Él fuera, todo lo que Dios planificó que Él fuera, glorificando a Dios y gozar de Él por siempre. En segunda a los Corintios capítulo 3 verso 18 el apóstol Pablo dice, pero todos nosotros estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. De modo que hemos visto ya 2 maneras de la santificación, que ocurre la santificación, pero hay una tercera.
lo que se conoce como la santificación eterna. Algunos la llaman así, pero está conectada con la glorificación, donde el verdadero creyente va a su Padre Celestial sin ya más ninguna relación con el pecado y la maldad de este mundo. Y recordamos Colosenses 3:4 cuando dice: cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. De modo que en esta parte de la oración de Jesús está más relacionada con la segunda etapa de la santificación, y es la santificación progresiva. Y es muy notable el anhelo que tiene Jesús en su corazón de que sus discípulos fueran santificados. Y observa que Jesús Él no ora a su Padre por la felicidad o el bienestar de los discípulos. No. Sino que ellos fueran santificados, que ellos fueran apartados, y eso involucra que ellos fueran transformados. Esa es la implicación de la santificación, que ellos fueran transformados según Cristo, con su misma rectitud, con su justicia, con su misericordia, etcétera, 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 unidos a Él en esta forma. Pero ¿de qué manera ellos podrían llegar a ser apartados y transformados en este mundo caído y de maldad, mientras luchamos contra la corriente? Esto estaba directamente relacionado con la verdad. Con la verdad. Por eso Jesús ora: santifícalos. Hay un anhelo en el corazón de Dios: santifícalos. ¿Pero en qué? En la verdad. Es lo que está diciendo aquí. Pero ¿de qué verdad nos está hablando Jesús aquí? Aunque, como hemos dicho otras veces, escucha bien esto: toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Jesús no está hablando aquí de verdades de la física o de la gramática o del medio ambiente. No, Jesús está hablando de la verdad de la palabra de Dios, la palabra revelada. Por eso lo afirma en otra parte el versículo, en la otra parte del versículo, cuando Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, esa verdad de Dios se nos ha dado de tres maneras. Y el mismo Evangelio de Juan nos describe que el Hijo es la verdad, en Juan 14:6, un versículo muy famoso y conocido por todos nosotros. Jesús le dijo: yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida. Pero también Jesús mismo nos describe al Espíritu de Dios como el Espíritu de verdad. En Juan 16:13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Mis hermanos, qué maravilloso. Dios nos ha dado de su Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, como agente de santificación y de transformación, que no solamente trae convicción de pecado, sino que también nos recuerda la verdad de Dios en cada paso de nuestra vida, en cada una de las circunstancias que nosotros experimentamos en nuestra vida. Y finalmente, en nuestro texto, Jesús nos dice: tu palabra es verdad. En Juan 17:17. Y es esa palabra suficiente, mis hermanos y amigos, esa palabra todo suficiente, que una vez escuchamos y por ella vinimos al conocimiento de la verdad. Y esa verdad, ¿qué hace? Nos separa del mundo y de la forma en que el mundo ve la vida y en la forma en que el mundo resuelve las cosas. ¿Qué empieza a ocurrir entonces cuando empieza ese proceso de santificación con nuestra salvación? En primer lugar, hay dos maneras en que la todo suficiente palabra de Dios nos cambia, nos transforma. En primer lugar, la palabra de Dios nos cambia intelectualmente, porque tenemos una mente que está afectada por el pecado. ¿Pudiera alguien levantar la mano aquí y decir: no, mi mente no está afectada por el pecado? Así que empieza a ocurrir cambios en nuestra cosmovisión, en la manera en que pensamos de las cosas de la vida. En muchos aspectos, Dios nos va dando la capacidad de identificar las mentiras del mundo
que está sumergido en las mentiras del diablo. El mundo está sumergido en las mentiras del diablo. ¿Y cómo piensa el mundo? ¿Qué cosas el mundo las da como buenas y válidas? Mira unos ejemplos. Te voy a leer algunos ejemplos. El mundo dice, cada quien tiene su propia verdad. Y lo que es bueno para ti depende de tus sentimientos o circunstancias. Esa filosofía, ¿tú sabes cómo se llama? Posmodernismo, puro posmodernismo. Otra, sigue tu corazón. Por siempre tus deseos en primer lugar, ponlos ahí, siempre en primer lugar, y tu máxima realización personal es el éxito, el poder o el placer. ¿Tú sabes qué es esa filosofía? El puro humanismo. Totalmente, puro humanismo. El hombre en el centro de todo, no Dios. Otra idea del mundo. El valor de una persona se mide por lo que tiene, por la riqueza, las posesiones materiales, lo que logra, el éxito profesional o su apariencia externa. ¿Qué filosofía es esa? Puro materialismo, puro materialismo. Y así vemos el apoyo también que el mundo da a las libertades sexuales, el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por la exposición de la palabra de Dios empiezan a ocurrir cambios en tu mente. No es posible que una persona diga que ha conocido a Cristo y su mente no sea transformada. No hay forma. Pero hay otro cambio que ocurre, no solamente de la mente. La palabra también cambia el corazón. Nos da nuevos afectos, nos da nuevos deseos. Como alguien comenta, la palabra nos da la capacidad, Dios nos da la capacidad de obedecerla, no solo de conocerla intelectualmente. Si solo tuviésemos la verdad sin la capacidad de obedecerla, eso nos mataría, dice esta persona, y nos condenaría. ¿Por qué? Ahora sé que fui creado por Dios y que la evolución no es cierta, pero no tengo la capacidad de ser agradecido a Dios por haberme creado, pero ese conocimiento de que Él es mi creador solo me sirve de condenación porque no tengo la capacidad de obedecer. De modo que Dios también cambia nuestro corazón para conocer no solamente que Dios es real, no solamente que Dios es real, sino que también nos da la capacidad de conocer nuestro pecado, reconocer que hay una condenación por el pecado, que no podemos de ninguna manera agradar a Dios, como decimos por ahí, que estamos feos para la foto y borrosos para el video. Pero que hay un Dios que es un gran salvador al mismo tiempo. Es un gran salvador y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es que llegamos a la salvación en Cristo. Ahora bien, luego de que somos salvos, seguimos necesitando afirmar nuestra fe en la todo suficiente palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Y tú sabes por qué? Pues porque muchos en nuestro mundo evangélico hoy han puesto en tela de juicio si la Biblia es suficiente tanto en su revelación a nosotros para salvación como para santificación, para la transformación de nuestra vida. Y en manera particular en lo que se refiere a la consejería bíblica. ¿Es la Biblia suficiente para la consejería bíblica? Y la verdad es, mis hermanos, que nosotros damos por sentado eso y asistimos a la iglesia, a los cultos de la iglesia como ahora, cada domingo, los miércoles, y participamos en diversas actividades cristianas de nuestra iglesia y damos por sentado de que confiamos en las Escrituras hasta que nos topamos con una situación que nos llega, una situación muy particular que nos llega y nos llevamos por delante la palabra de Dios y nos lleva a pensar y actuar según otras filosofías. Nos olvidamos de lo que Dios ha dicho en su palabra. Escucha este cuestionario que escuché, que escribió un pastor llamado Kevin DeJohn. Me pareció muy apropiado cuando yo lo escuché, lo leí
Y yo digo, yo creo que sería bueno que la iglesia pudiera escuchar eso. Este es como un examen a la conciencia. Y este examen te invita a responder sí o no. Primera pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia en verdad puede ser la ayuda para ti en tus problemas más profundos? Temor, ansiedad, depresión, fuertes tentaciones con algunos pecados en particular. Segunda pregunta. ¿Has luchado para saber qué hacer con tu vida y has deseado haber tenido alguna palabra especial del Señor para ti? ¿Alguna revelación directa de la carrera que tú debes estudiar? ¿O si debes proponerle matrimonio a fulana o a mengana o a fulano o a mengano? ¿Has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo complejo y que necesitas nuevas experiencias o palabras directas de Dios? ¿Otra revelación? ¿Alguna vez has pensado que la enseñanza bíblica sobre temas morales actuales como el sexo o el matrimonio necesitan ser actualizada o adaptada a la cultura moderna? ¿Has deseado eliminar, ocultar o suavizar partes de la Biblia para hacer que el mensaje sea más agradable o sea más aceptable o potable para los no creyentes? Dice el pastor Kevin DeJohn. Última pregunta. Cuando la vida se vuelve difícil o monótona, ¿buscas nuevas revelaciones para encontrar guía en lugar de aferrarte a lo que Dios ya ha revelado en su palabra? Según el pastor Kevin DeJohn, si respondes con un sí a algunas de todas estas interrogantes, es una señal de que tú estás batallando con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, de si la Escritura es suficiente o no. Esta doctrina sostiene que la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación y para vivir una vida de obediencia y de fe cada día de nuestra vida. Entonces, hacemos la pregunta, ¿qué es en sí entonces la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, pastor? Observa conmigo lo que dice la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Dice, en primer lugar, capítulo 1, primer párrafo. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvíficos o de salvación. Pero mira ahora lo que dice ahí mismo, pero en el párrafo número 6 de la confesión. Todo el consejo de Dios, refiriéndose a la Escritura, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre, está explícitamente establecido o implícitamente contenido en las sagradas Escrituras. Es decir, lo que la Confesión de Fe de Londres dice es que las Escrituras son suficientes para lo que tiene que ver con el propósito redentor de Cristo, tanto para su salvación, la salvación de un pecador, como para la vida de obediencia en todo lo que esa persona hace. Y yo no sé si tú notaste lo que dice explícitamente, o sea, lo que la Biblia establece con claridad. ¿Qué la Biblia establece con claridad, por ejemplo? ¿Qué temas la Biblia establece con claridad? El matrimonio. ¿La Biblia lo establece con claridad, sí o no? Sí. La crianza de los hijos, ¿la Biblia lo establece con claridad? Sí. El trabajo, que debemos trabajar y guayar la yuca. Sí, la Biblia lo establece con claridad. Pero implícitamente, por ejemplo, decisiones sobre qué carrera debo estudiar. Pregunta, ¿eso está en la Biblia? No, no está. Si me tengo que mudar de una casa o de un barrio o de una ciudad a otra o de un país a otro, ¿aparece en la Biblia? No, no aparece en la Biblia.
¿Por qué no aparece en la Biblia? Porque la Biblia no es una enciclopedia de temas. No fue diseñada para eso. Ese no es el diseño de Dios en la Biblia. Pero escucha esto, mi hermano y mi amigo. Las confesiones de fe, como esa parte que acabamos de leer, tienen un valor en cuanto a la explicación de los fundamentos de la fe, pero jamás podrán sustituir los fundamentos de la fe que están encerrados en la Escritura. Nunca. Y hay un par de pasajes que dentro de todo lo que podemos encontrar en la Biblia sobre la autoridad, inerrancia y la infalibilidad de la Biblia y también la suficiencia de la Biblia, de las Escrituras, estos pasajes son fundamentales y seguramente te va a venir a la mente estos pasajes. Salmo 19, versículos 7 al 10 y 2 Timoteo 3, 15 al 17. Vamos a leer el primero. Salmo 19, 7 al 10. Dice David, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Nota cómo David, quien escribió este salmo, nombra 6 sinónimos. Hay 6 sinónimos en este pasaje para referirse a la palabra de Dios, pero también hay 6 características que muestran la excelencia de la palabra de Dios y lo que produce la palabra de Dios. Mira los sinónimos. La ley del Señor es perfecta, el testimonio del Señor es seguro, los preceptos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es puro, el temor del Señor es limpio, los juicios del Señor son verdaderos. Todo eso se está refiriendo a la palabra de Dios. Pero mira ahora los efectos y la descripción de esa palabra de Dios que hace que se cumpla de manera eficaz en tu vida y en mi vida. ¿Qué hace la palabra de Dios? Restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegran el corazón, alumbran los ojos, permanece para siempre y toda ella es justa, toda ella es justa. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esos efectos de la palabra de Dios que producen las Escrituras sobre aquellos que la buscan y la creen, ¿qué debe producir? Debe producir en nosotros, en los que la buscan y la creen, paz y esperanza, porque no se trata de palabra de hombres que fallan, falibles, sino del mismo Dios salvador, sabio, lleno de gozo, iluminador, fiel y justo, y que se preocupa no solo por el hombre como criatura, sino en todo lo que tiene que ver con cualquier área de modo más especial en la vida de los hijos de Dios, en la vida de quienes son sus hijos, no solamente de las criaturas, de los hijos de Dios. La palabra de Dios, entonces, podemos decir, mis hermanos y amigos, que nos hace competentes para tratar con cada asunto de nuestras vidas, pero también las vidas de otros, y es digna de toda nuestra confianza. Escucha esto, la palabra de Dios es digna de toda nuestra confianza, no porque la escribió un hombre cualquiera. Dios sopló su palabra. Es el aliento de Dios a los escritores humanos para que escribieran todas y cada una de sus palabras. Tal vez tú has escuchado esta anécdota que escuché también recientemente, hace mucho que la había escuchado y la escuché recientemente, muy jocosa. La anécdota de una niña que estaba en una clase de escuela dominical y la maestra le quiso hacer quedar en ridículo y le dijo, ¿en verdad tú crees que un gran pez se tragó a Jonás? Y la niña le respondió, yo lo creo. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó al gran pez, también lo creo. Mis hermanos, de acuerdo a lo que creamos de la suficiencia de la palabra de Dios, así nosotros viviremos. De esa manera nosotros vamos a vivir. Y al vivir cada vez más alineados con ella,
¿Tú sabes qué va a producir? Efectos santificadores en tu vida. Efectos santificadores y transformadores extraordinarios por su gracia. Por eso David cierra estas declaraciones diciendo: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y que la miel que destila del panal. Es dulce la palabra de Dios y preciosa más que el oro. Pero nota ahora las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando él escribe su carta pastoral a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 16. Y este es un pasaje muy conocido. Desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si me ven leyendo este pasaje es porque lo estoy leyendo en la nueva versión de las Américas y me lo sé en la Reina Valera, en la Reina de las Versiones. Por eso lo estoy leyendo, porque tiene palabras diferentes. Y es importante aclarar que cuando Pablo menciona a Timoteo, lo que dice aquí, que las sagradas escrituras podían dar la sabiduría que lleva a la salvación, no se refiere únicamente al perdón de los pecados, la vida eterna y ser librado de la condenación en el infierno. No se refiere únicamente a eso. Esa sabiduría comprende todo el paquete de la salvación con la ayuda al creyente para su santificación y su transformación durante toda su vida hasta que llegue al cielo. Durante toda su vida. Ahora bien, nota la descripción de la palabra de Dios también y sus efectos en el verso 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y lo mencioné ahorita. ¿De qué se trata que es inspirada por Dios? Se trata del aliento de Dios, salió. Más bien debería decir toda la escritura es exhalada por Dios. Y dice que esa palabra exhalada por Dios, ¿qué es? Útil. Lo cual significa que ella es beneficiosa, ventajosa, apropiada para un fin determinado. Hay un fin determinado. Y aunque lo que Pablo lo escribió aquí son instrucciones pastorales para un pastor joven como lo era Timoteo, son instrucciones completas y perfectamente aplicables para todo creyente, tanto para sí mismo como para ayudar a otros. ¿Y de qué manera? Por la utilidad de las escrituras. ¿Para qué son las escrituras según Pablo? Para enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Lo que es cierto, lo que Dios dice en su palabra, lo que es cierto, lo que es verdad. Como dice R.C.S. Sproul, la verdad es lo que corresponde a la realidad, según lo que Dios dice. Para enseñar lo que es cierto, para reprender lo que necesita cambiar esa persona, para corregir. ¿Qué significa? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambia la gente? Instruir en justicia. ¿Cómo continuar en el camino correcto? Eso es lo que Pablo está diciéndole. No tengo todo el tiempo para explicar de manera detallada este pasaje, pero eso es básicamente lo que Pablo está diciendo ahí, mis hermanos. Por esto los creyentes podemos decir con toda seguridad y propiedad que creemos que la palabra de Dios es todo suficiente y superior y más preciosa que cualquier filosofía o pensamiento o teoría humana que el mundo pueda llegar a dar. La palabra de Dios y no otra, mis amados hermanos y amigos, es capaz de saciar plenamente y tratar suficientemente cada una de las necesidades y las luchas de nuestras almas. Y es ahí que la iglesia dice amén. ¿Por qué? Y esta es la deducción lógica. Si el Señor te salvó por su palabra, ¿acaso no será también poderoso para guardarte por su palabra? ¿Y transformarte por su palabra? ¿Para santificarte? Alguien decía
No necesitamos mendigarle al mundo y sus teorías para tratar con nuestras almas o a las almas de otros. No necesitamos, y esto lo quiero decir con mucho cuidado, no necesitamos a Sigmund Freud, a B.F. Skinner, a Abraham Maslow, a Carl Rogers, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Tenemos la palabra de Dios. No hay sustituto para la palabra de Dios. Nuestra salud espiritual y el de nuestra iglesia dependen, mis hermanos, del apego a esta palabra. La salud de tu vida espiritual y la salud de esta iglesia, igual que de toda iglesia del Señor, en todo lugar donde se predica el evangelio, depende de esto, mis hermanos. Depende de esto. La palabra de los hombres es falible. La Biblia es infalible. Es inerrante. Cuando cambiamos la sabiduría de Dios por la sabiduría del mundo, se parece a lo que hicieron los españoles con los aborígenes cuando llegaron aquí. Le cambiaron oro por espejitos. Eso sucede cuando nosotros cambiamos la palabra de Dios por las filosofías de este mundo. Pero hay algo más que dice Pablo en el verso 17 sobre el propósito por el que somos santificados y transformados. El propósito. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Y qué significa eso? No solo para el pastor que enseña, sino para todo creyente llegue a ser maduro y competente para toda buena obra, y esto se alinea con lo que Jesús dice en el versículo 18 de nuestro texto. Nota otra vez las palabras de Jesús. Dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nota ahora el verso 18: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Nota cómo Cristo declara en su oración que el Padre lo envió al mundo. ¿Y de qué se trata de esto? ¿Por qué Jesús menciona esto aquí? Se trata del propósito redentor del Dios Trino para salvar a los pecadores con la palabra de verdad a un mundo envuelto en tinieblas y en las mentiras del diablo. ¿Tú recuerdas la declaración cuando Jesús fue arrestado por Pilato y la declaración de Jesús a Pilato, cuando Pilato le dice: con que tú eres rey? Tu pueblo te aclama y dice que tú eres, dicen que tú eres rey, que tú te has proclamado rey de los judíos. ¿Te acuerdas la respuesta de Jesús? Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Así que de igual modo, a esos discípulos por quienes Jesús ruega al Padre que los santifique en la verdad de la palabra de Dios, ahora Jesús hace algo. Él los envía al mundo y de igual modo nos envía a nosotros con un propósito. Porque yo no sé si tú te diste cuenta que en esa oración de Jesús, en esa oración sumo sacerdotal de Jesús, estábamos incluidos tú y yo. Versículo 20, mira conmigo lo que dice Juan 17:20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y tú sabes de quién está hablando? De los dominicanos que están aquí y de los cubanos también, de los haitianos, de los gringos, de los ingleses, de los chinos, de los colombianos, de los venezolanos, de todos. De todos. Españoles también. De modo que, mis hermanos, ¿de qué manera tú y yo podremos llevar a cabo nuestra misión en el mundo? ¿De qué manera? Solo, únicamente, si somos santificados y transformados cada vez más por la verdad de su palabra. Solamente por eso. Mis hermanos, para que el cambio empiece en otros, cuando tú piensas
en una persona. Piensa en una persona ahora que te llega a tu mente. Fulanito necesita cambiar. ¿Tú sabes quién tiene que cambiar primero? Tú. Ser transformado por su palabra. Primero debe comenzar en nosotros por abrazar la todo suficiente palabra de Dios. Dice Warren Wiersbe, el creyente no halla su gozo en el mundo, sino en la palabra. Uno de los primeros pasos hacia una vida mundana, escucha bien esto es muy sobrio. Uno de los primeros pasos hacia una vida mundana es el descuido de la palabra de Dios. D.L. Moody escribió en la pasta de su Biblia, este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. Eso me dejó pensando a mí. ¿Cuánto tiempo yo paso en las Escrituras? De modo que, mis hermanos, Cristo quiere nuestra santificación y transformación para la santificación y transformación también de otros por medio de la verdad de su todo suficiente palabra. Mis hermanos, la santificación en tu vida y en mi vida es lo que va a traer a otros a Cristo. Ese cambio en tu vida. Si el mensaje que llevamos a otros es la verdad de la palabra de Dios, de que puede salvar y ayudar a las necesidades de su alma, es necesario que una persona que la proclame tenga una boca santificada. Santificada. Si bien es cierto que el mensaje es más importante que el mensajero debe alinearse con el mensaje para cumplir efectivamente con el propósito por el cual fue enviado. Pregunta, ¿tienes ese propósito de impactar a otros y de hacer discípulos por medio de tu vida santificada en tu mente y en tu corazón? Ya hemos visto el primer imperativo. Abraza el medio suficiente por el que eres santificado y enviado para influir a otros. Y el último, el segundo, yo sé que tal vez algunos estaban preocupados. ¿Cuánto será lo que él va a compartir hoy? En segundo lugar, considera a Cristo como modelo de santificación por la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 19. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Ya llegando al final de nuestro texto, notamos algo más que ora Jesús por sus discípulos en cuanto a la santificación por la palabra, por la verdad de la palabra de Dios. Pero Jesús dice algo que es muy llamativo, que es interesante. Pero también es importante que nosotros lo aclaremos, lo expliquemos y lo aclaremos. Nota cómo Jesús dice, verso 19, y por ellos yo me santifico. Y tú dirás, pastor, ¿cómo que Jesús se santificó a sí mismo? ¿De qué manera? ¿Acaso Jesús no vivió una vida perfecta? Jesús tenía que ser transformado porque era pecador por la palabra de Dios su Padre. Realmente, nosotros debemos recordar que Jesús vivió una vida completamente perfecta, sin pecado, desde su nacimiento hasta su muerte. Recuerda algunos pasajes. Lucas capítulo 1, verso 35. Mira lo que le dice el Señor a María. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Espíritu del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Segundo a los Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Conocemos esos textos de la palabra. Entonces, ¿en qué modo entonces Cristo se santificó a sí mismo? No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. ¿Y sabes qué? Dios tiene amor para todo el mundo, ¿sí o no? Sí. Tú nada más tienes que darte cuenta cómo Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Dice la palabra. Sí. Pero Él solamente, y esto es bien fuerte,
Solamente Él redime a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? No lo sé. Tenemos que proclamar el Evangelio. Proclamarlo. Alguien dijo, Cristo no fue a la cruz para abrir la posibilidad de salvación para todo el mundo. Cristo fue a la cruz para salvarnos de manera eficaz. Nuestro pecado fue transferido a su cuenta y Él murió en nuestro lugar. La muerte que tú y yo merecemos por nuestro pecado, Cristo la sufrió y nos limpió en la cruz. Él no fue para una posibilidad a la cruz. No, Él fue para salvarnos. Así que, si hay alguien aquí en esta mañana que está escuchando estas palabras, las palabras del Evangelio, y aún tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, tú tienes hoy la oportunidad para que Él te salve y te separe del pecado, del control y de la esclavitud del pecado, del mundo y de la condenación futura. Tú necesitas venir a Él al escuchar el Evangelio. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda, su ofrenda, Él mismo hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo fue a la cruz por los que el Padre les dio. Así que esta consagración de Jesús en su obra de redención, desde su vida perfecta y su ministerio de predicación hasta su muerte en la cruz, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? De empoderar a sus discípulos y en forma especial en la verdad de su palabra enseñada a ellos. Pero escucha esto otra vez. Jesús declaró su santificación en su intercesión por sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos también sean santificados en la verdad, separados y consagrados por el poder santificador de la todo suficiente palabra de Dios. Pero no solo por ellos, sino también por ti y por mí. Hoy recordamos cómo Jesús oró por nosotros. Cuando yo pienso en eso, yo digo, el Señor es en gran manera bueno. ¿Por qué Él pensó en mí? ¿Por qué Él pensó en ti? ¿Qué había en ti para que Él orara por ti? Nada. Y Él te incluyó a ti y a mí en esta oración. No ruego solamente por estos discípulos que tú me diste, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mis hermanos, Jesús se apartó por nosotros en su vida perfecta, pero en modo particular en su muerte en la cruz y en su resurrección, y ahora nos ha apartado para Él y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y el paquete de ese ministerio de la reconciliación tiene palabras, consejo para cada una de las necesidades del alma, la medicina para el alma. ¿Y cuál es el punto aquí? Que ahora de modo especial, la verdad del testimonio de la palabra que nos muestra a Cristo y su obra, cada vez que tú y yo nos dejamos moldear y transformar y santificar por esa palabra, de su toda suficiente palabra, no por otras filosofías ni estrategias humanas, tú y yo podemos ser mejores representantes suyos, tanto a nuestros hermanos en Cristo como también al mundo que perece sin esperanza. Mis hermanos, las Escrituras son completamente suficientes para moldear nuestras vidas y tratar con la salud de nuestras almas. Lo repetimos, suficientes, todos suficientes para tratar con la salud de nuestras almas, porque el poder de esta palabra en la que Cristo fue santificado también nos transforma para que nosotros lleguemos a ser todo lo que Dios planeó que fuéramos. Dios planeó una vida para ti, una vida diferente. No por tus méritos, sino por su gloria. Recuerda las palabras de Pablo que, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 8:29 dice:
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo nos quiere santos para que otros lleguen a la santidad, que a cada uno que el Padre le da a Él sea santificado, sea apartado. Así que, mis hermanos, si queremos estar dentro de la voluntad de Dios y tratar con los asuntos del alma en este mundo, repito, no es con sabiduría humana, sino con la sabiduría que proviene del consejo de la palabra de Dios, que es suficiente para todo asunto de nuestra vida. Y tú vas a escuchar esto muchas veces en estos sermones que vienen, tratando con situaciones particulares, teniendo en el centro del testimonio de su toda suficiente palabra, ¿tú sabes qué? El sacrificio de Cristo. Si Cristo fue a la cruz por mi pecado, para cargar sobre Él, el Padre, todos mis pecados, y fue sepultado y resucitó al tercer día, ese poder de su resurrección es suficiente para todo, para tratar con todo asunto de mi vida y de tu vida. Mis hermanos, no cometamos el error de los antiguos troyanos. No abramos las puertas de nuestra mente, de nuestros hogares, ni de la iglesia a los regalos sutiles de las filosofías humanas y la psicología secular, creyendo que la Biblia se ha quedado corta para tratar con los dolores profundos del alma. Cada vez que cambiamos el consejo divino por esas teorías del mundo, estamos debilitando nuestras defensas y metiendo al enemigo en medio de la misma vida de la iglesia, en tu vida y en mi vida. Nosotros no necesitamos mendigarle a la cultura que perece en sus propias mentiras. Nosotros tenemos el inagotable tesoro de la palabra de Dios. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Quien estimó y estudió y sujetó su voluntad por completo a las Escrituras. Custodiemos las murallas de nuestra fe. Abracemos, confiemos y dependamos únicamente de la verdad que nos santifica, la todo suficiente palabra de Dios. Mis hermanos, que Dios nos conceda ser una iglesia que permanece como columna y baluarte de la verdad. Padre, gracias.